Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros conectados en esta clase. Eh, Espero que hayan tenido oportunidad de revisar las clases pasadas para que pues le vayamos sacando un provecho a todas las clases que vayan siguiendo aquí en adelante. El día de hoy vamos a tocar el tema de elección en el diseño de investigación, que es eh, realmente los diseños de investigación que ustedes van a ocupar en sus protocolos eh, va a ser casi siempre es el mismo, pero es muy importante que sepamos cómo, digamos, cómo defender por qué estamos ocupando ese diseño de investigación. Si ustedes lo defienden, sea cual sea el diseño que hayan elegido, pues está correcto. Nada más entender todas las partes de por qué elegimos ese, por qué es factible y por qué se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, va a iniciar la doctora Robledo con la parte de introducción y con la parte de el diseño experimental. Si tienen algunas dudas, no sé si está de acuerdo la doctora Robledo, que las pueden ir diciendo sobre la marcha o escribiéndolas en el chat si no les gusta mucho hablar en el micrófono, pero si tienen cualquier duda, pues que nos la hagan saber. Gracias. Dejo de compartir pantalla y a ver si ya puedes compartir ahí, doctora Robledo. Pero entonces comparto. No, ya, perdón. Porque Sí, ya, ya. ¿no? Ahí va. ¿Lista? ¿Ya se ve? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, te dejo la palabra. No sé si me puedas pasar la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pues sí, como dice la doctora Lorena, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el diseño de investigación. Y bueno, este es un punto muy importante porque es lo que nos va a permitir poder realizar de forma adecuada lo que es el estudio. Entonces, aquí vamos a plantear o vamos a establecer las estrategias para obtener la información que se requiere para llevar a cabo esta investigación y para que nos pueda responder la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos en el protocolo. Y también es importante que nosotros podamos elegir el mejor diseño para poder cubrir los objetivos que nos hayamos establecido. Y bueno, también para el tipo de diseño adecuado es importante que nosotros no perdamos cuál es el enfoque que le estamos dando a nuestro estudio, que esto ya lo vemos desde el protocolo con las variables, es decir, si nuestras variables de estudio principales tienen un enfoque cuantitativo, como por ejemplo cuando queremos determinar algún nivel de algo, ¿no? De, no sé, colesterol o de PCR, o cuando tiene un enfoque cualitativo, cuando nuestras variables, por ejemplo, es de si está presente o ausente alguna característica, o incluso puede tener un enfoque mixto en el cual a lo mejor una de las variables es cuantitativa y la otra no. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, en el diseño, vamos a incluir primero lo que es el tipo de estudio. Y existen diferentes características que vamos a considerar para poder establecer el tipo de estudio que nosotros vamos a elegir. Y bueno, lo primero que debemos de recordar es que se va a clasificar de acuerdo con el periodo de tiempo en el cual se va a obtener la información. Y bueno, puede ser entonces retrospectivo, que también se conoce como retrolectivo, y es cuando nosotros obtenemos la información antes de la planeación, ¿no? Es decir, si vemos las flechitas que ahí tengo, la raya rojita, es como el tiempo presente, y las fechas de atrás, todo lo que esté por detrás de esa raya roja es el pasado y lo que esté por delante es el futuro. Entonces, en el retrospectivo estamos en el presente para hacer la investigación y nos vamos a ir hacia atrás para obtener la información, ¿no? Esto generalmente ocurre cuando nosotros hacemos estudios donde la información se obtiene, por ejemplo, de los expedientes. Y bueno, puede ser, de acuerdo al sentido de las flechas, es que puede ser que nosotros
partamos ya, por ejemplo, de un efecto, que más adelante lo voy a mencionar, y nos vayamos más atrás para ver la causa, o que partamos de la causa para ver el efecto que también ya se dio, ¿no? Y bueno, el retrospectivo parcial, o también se conoce como ambispectivo, es en el cual pues una parte de la información la obtenemos por ejemplo, del expediente, o sea, ya se cuenta con una parte de la información, y el resto de la información se va a obtener después, ¿no? Por ejemplo, obtenemos algunas características del expediente y ya después a los sujetos que se vayan a incluir les vamos a dar, por ejemplo, seguimiento con alguna toma de muestra de sangre, y entonces eso ya es a futuro. Y bueno, el prospectivo o prolectivo es donde toda la información se va a recoger después de la planeación, es decir, a futuro, todo lo que vaya a ocurrir después de que nosotros iniciemos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también el tipo de estudio se va a dividir de acuerdo a si nosotros vamos a comparar o no entre dos poblaciones o más, o grupos de estudio. Y bueno, entonces puede ser descriptivo cuando únicamente tenemos una población. Y aquí, como su nombre lo dice, pues nada más describimos como tal las variables. Y bueno, una de las características del estudio descriptivo es que no se cuenta con una hipótesis, es decir, que lo que nosotros vamos a investigar justamente nos va a conducir o a ayudar a que nosotros podamos crear hipótesis y posteriormente poder hacer otros estudios en el cual podemos a lo mejor ya hacer comparaciones. Y bueno, el comparativo es aquel en el que ya existe pues dos o más grupos de estudio o poblaciones, y aquí pues sí ya existen una hipótesis para contrastar, y pues también se comparan las variables en los grupos. Y bueno, el ejemplo típico de un estudio descriptivo es esos estudios que nosotros hacemos para, por ejemplo, conocer la experiencia de un hospital, ¿no? Con ciertos pacientes con alguna patología, o también esos estudios de prevalencia, ¿no? Para conocer la prevalencia de una enfermedad. Y bueno, ya en los comparativos también aquí, por ejemplo, puede ser para la búsqueda de factores de riesgo, y bueno, otra diferencia es el tipo de estadística que nosotros utilizamos. En los descriptivos, pues utilizamos como tal estadística descriptiva, que son números absolutos, frecuencias, porcentajes, y ya en los comparativos, pues ya buscamos asociaciones, riesgos. Y bueno, aquí, por ejemplo, ya podemos utilizar chi cuadrada o riesgo relativo, pero bueno, esto más adelante lo vamos a ver en otro tema cuando veamos lo de estadística. La que sigue, por. Y bueno, ya en el caso de los estudios comparativos o analíticos, estos también se van a dividir de acuerdo a cómo nosotros vamos a abordar el fenómeno. Entonces, podemos decir que puede ser de causa a efecto, en el cual pues aquí lo que vamos o queremos investigar son factores de riesgo o causales entre los grupos de estudio. Y bueno, y posteriormente queremos ver si se desarrolla o no el efecto. Y bueno, aquí guiándonos con el esquemita, esto nos ayuda siempre enfocándonos a tener el presente y el pasado y el futuro para no confundirnos. Entonces, en este tipo de estudio, pues en el presente, en el momento que ya iniciamos el estudio, ya se tiene el efecto, y entonces nos vamos hacia atrás para ver cuál fue la causa. Y otro tipo de estudio, otro ejemplo, es en el cual en el presente podemos tener la causa, y entonces vamos a ver a futuro cuál es el efecto que se va a desarrollar. Entonces, de acuerdo a estos esquemas, no sé si alguien me puede decir, por ejemplo, el de arriba, de acuerdo al periodo de tiempo, ¿qué tipo de estudio sería el de arriba? Ahí. No en la, ajá. Donde dice que, a ver, es que no tengo aquí el señalador, ¿o sí? Aquí, donde dice causa está en el pasado, y vamos a buscar el efecto que también se está dando en el presente. ¿Sería un prospectivo, doctora? No, sería retrospectivo.
porque estamos hablando de pasado a presente. Y ya en este, que estamos en el presente, hacia futuro, entonces ya sería Ah, prospectivo. La que sigue, por favor. Y bueno, otro tipo de estudio es que entonces partimos del efecto y vamos a ver la causa en ambos grupos. Y bueno, aquí tenemos que ya se dio el estudio y vamos hacia la causa. Y bueno, aquí puede ser que el efecto se dé en varias modalidades, en diversos grados. Por ejemplo, no sé, un cáncer de una etapa temprana y una etapa tardía, o puede que a lo mejor se dé que en algunos sí se dé y en otros no, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también se van a dividir de acuerdo a la intervención que nosotros vamos a realizar o si no se va a realizar alguna intervención. Entonces, en observacional y en experimental. El observacional es en el cual nada más vamos a descubrir describir, perdón, lo que nosotros pues encontremos y pues esto también generalmente es cuando hacemos estudios en el cual empleamos, utilizamos lo que es el expediente clínico y bueno, aquí pues no se manipula ninguna variable, ¿no? A diferencia del experimental en el cual pues sí se modifica o se manipula a voluntad una o alguna de las variables, generalmente pues en la variable de causa. Y bueno, aquí el ejemplo típico es aquel en el cual hacemos estudios para poder evaluar algún medicamento y en este pues podemos utilizar varios medicamentos o compararlo con placebo. La que sigue, por favor, Lori. Y bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre los tipos de estudio, o si puedo continuar con el experimental. Todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces, pues el estudio experimental es en el cual nosotros vamos a emplear una intervención o vamos a manipular una situación. Y entonces lo que vamos a evaluar son las consecuencias o los supuestos efectos que tiene esta intervención que nosotros realizamos. Este es el estudio, es el único estudio de todos que vamos a ver ahorita, en el cual sí se puede establecer directamente o demostrar una relación causa-efecto. En los demás tipos de estudio no. Y bueno, van a haber tres categorías que son el experimental, el cuasi experimental y el preexperimental. La que sigue, por favor. Y bueno, para que pueda ser experimental necesita cumplir con ciertas características. Una es, bueno, partimos de que ya tenemos nuestra población y obtenemos a los sujetos que vamos a incluir en el estudio de acuerdo a los criterios de selección. Y bueno, una de las características para que sea experimental es que la asignación de los sujetos por grupos de estudio debe ser aleatoria. Si no es aleatoria, no es experimental. Y otra característica es que está el grupo de estudio en el cual se va a aplicar la intervención o donde vamos a realizar la manipulación, que es el grupo experimental como tal, y siempre debe haber un grupo control para que sea experimental, que va a ser el grupo de comparación. Y bueno, como aquí decía, puede ser con otro medicamento o con placebo. Esa es la otra característica que debe cumplir el experimental. Y bueno, aquí el grupo control lo que hace es que pueda tener una validez interna. ¿Esto qué significa? Que el resultado se pueda interpretar con mayor grado de confianza de forma adecuada. Es decir, que para que esto se logre, es decir, que tenga mayor validez interna, pues además de tener el grupo control, los grupos que se establezcan deben ser como de características muy similares, ¿no? Por ejemplo, similares en edad o en presencia de enfermedades u otras características para que puedan ser grupos comparables u homogéneos y que nada más difieran en lo que es la intervención, es decir, que no se aplica la intervención.
Esto es para poder reducir el riesgo de sesgos, ¿no? Y que sean como que más confiables los resultados que se obtengan. Y bueno, ya en el experimental, pues el estudio pues se da por fases, que es una fase en la primera donde se recopilan o se obtienen los datos antes de la intervención y al mismo tiempo se obtienen los datos en el grupo control. Después se aplica la intervención y en el otro grupo se puede aplicar o no. Y bueno, ya la siguiente fase es en la cual nosotros recopilamos los datos después de aplicar la intervención y ya realizamos la comparación. Ajá, la que sigue. Y bueno, ya está el cuasi experimental. La diferencia con el experimental es que aquí la asignación en los grupos de estudio no es aleatoria. Esa es la diferencia. Y la otra es de que puede o no haber grupo control. Entonces puede que a lo mejor nada más haya un estudio y no haya un grupo control, o que sí haya un grupo control, pero la asignación de los sujetos no sea de forma aleatoria. Y bueno, prácticamente las fases son las mismas. Evaluamos antes de la intervención, aplicamos la intervención y después y comparamos. La que sigue. Y está el último, que es el preexperimental. En pues se diferencia de los demás en el cual aquí no va a haber un grupo para comparar, es decir, el mismo grupo de estudio sirve como autocontrol, porque lo único que vamos a hacer es comparar al grupo antes y después de la intervención. Y bueno, ya seguirías tú, ¿no, Lore? Sí, muchas gracias. Vamos a ver la parte no experimental. Yo lo que les comentaba hace rato es que cuando estamos haciendo un protocolo, en este caso, pues para tener un requisito para una residencia o para una subespecialidad, generalmente lo que vamos a hacer es el no experimental. Entonces, el no experimental, y específicamente el que vamos a realizar ya a este nivel, a nivel de posgrado, pues es el cuantitativo, lo que le estaba comentando la doctora Robledo, que es un estudio en donde vamos a tener resultados que vamos a poder medir. En este caso, como comentó la doctora, van a ser todo lo que estamos observando sin manipulación deliberada de las variables. Únicamente vamos a observar todos los fenómenos en su ambiente natural y a partir de esto es como los vamos a analizar. Las situaciones no las vamos a armar, no las vamos a generar, únicamente las vamos a observar. Estas situaciones ya existen y va a tener, vamos a tener que la variable independiente, esta ocurre, no la vamos a manipular como a nivel experimental. Este tipo de experimentación, de estudio de no experimental, va a tener una forma sistemática de cómo lo vamos a analizar esto por medio del diseño. Esto pues tiene una base empírica. Eso lo que quiere decir es que nosotros tuvimos pues ya una revisión previa de la literatura, que es como fue que nos armamos una hipótesis y así es como estamos tratando de contestar nuestra pregunta de investigación por medio del diseño de investigación que nosotros tenemos. Y pues bueno, la variable independiente ya ha sucedido, nosotros ya sabemos que ahí está y esto es lo que vamos a analizar. Lo que ya estaba comentando la doctora previamente, los tipos de no experimental, cómo los podemos dividir, va a depender tanto del tiempo, que ahorita lo vamos a ver, y otro de los momentos en los que vamos a hacer las observaciones en estos grupos. Entonces puede haber dos formas, una transversal, una longitudinal. Entonces, pues vamos a ver aquí de este lado izquierdo, el transversal, se analiza una o diversas variables en un momento dado, se evalúan situaciones, eventos, fenómenos o contextos en un punto del tiempo y se determina relación entre un conjunto de variables en un momento. Esto lo que quiere decir que vamos a tener una medición. Y longitudinal
se van a analizar una o más variables y esto va a ser en el paso del tiempo. Lo que quiere decir es que vamos a tener uno o más registros de mediciones en este grupo. El estudio transversal, ya lo comentamos que van a recopilar los datos en un momento único y los tipos que podemos tener es el exploratorio, el descriptivo y el correlacional causal. En cuanto al exploratorio, lo que nos habla es de el conocimiento de una variable o conjunto de variables en una comunidad, un contexto, un evento, en un momento muy inicial. Digamos que esto es algo muy nuevo. Ahorita pues tenemos el ejemplo del COVID, que podría ser algo que sobre todo se va actualizando constantemente, es algo que no conocemos muy bien y podría ser como describir las manifestaciones del síndrome post-COVID. No tenemos muchos puntos en los cuales comparar, pero sí podemos estar haciendo este diseño transversal exploratorio y este a su vez va a dar pie a que haya otros estudios más adelante. El otro tipo de estudio transversal es el descriptivo. Con este se indaga la incidencia de modalidades, categorías o niveles en una o más variables de una población y son descriptivos únicamente. Entonces, aquí sí podemos generar una hipótesis y esta hipótesis iría más encaminada en decir cuánto esperamos nosotros encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí están estos muñequitos que pudieran representar cada una enfermedad. En una población podemos decir qué porcentaje vamos a encontrar con diabetes, qué porcentaje vamos a encontrar con hipertensión. Es un ejemplo y es una forma en la que podrían formular una hipótesis. El otro tipo de estudio transversal es el correlacional causal y esto ya va a involucrar dos categorías y también pues va a ser en un solo momento el análisis. Aquí vemos cómo se esquematiza. Cuando es de correlación quiere decir que hay cierta, así se relaciona una variable cuando se encuentra la otra, la independiente con la dependiente, y causal en donde podemos establecer que directamente una lleva a la otra. En este caso, como comentó hace un momento la doctora, nosotros vamos a poder establecer correlación, pero no vamos a poder decir exactamente por qué. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que los pacientes con cáncer, no sé, se asolearon mucho en abril. Y vamos a encontrar en una población que hay digamos, muchos individuos que se repiten con ese factor de riesgo. Sin embargo, con ese tipo de estudio no vamos a decir el por qué, ¿no? Si fueron algunas citocinas, algunas células que ya venían, o sea, eso no lo podemos saber, pero con establecer correlación es un estudio muy fuerte y es muy válido. Entonces, tenemos nuestra hipótesis que generamos por medio de la revisión de la literatura y por medio de la misma revisión de la literatura podemos inferir si hay cierta causalidad o no. Entonces, en el caso de medicina, pues bueno, aquí lo que podemos ver es, un ejemplo sería un tratamiento. Un tratamiento sí va a estar relacionado con cierto efecto. Es que alguien tiene prendido su micrófono. Se lo vamos a apagar. Ya. Y en este tipo de diseño, el correlacional causal, va a haber una dirección entre la relación de las variables. Con esto podemos, digamos, hacemos la correlación y podemos saber en qué sentido va. Si se aumenta más el tratamiento, se aumenta más el efecto y viceversa. Esto es lo que nos va también a orientar, además de establecer correlación, en qué dirección va esta correlación. Y se puede establecer también cuál es la causa y cuál es el efecto, haciendo un análisis completo de todo el escenario que tengamos. Un ejemplo, pues tenemos ahí unas encuestas o bien lo que les comentaba, algún tratamiento que podamos encontrar en nuestros pacientes y ver el resultado que
que pueda tener el resultado clínico. Esto, pues bueno, ya lo comentó la doctora, lo de los sentidos que puede llevar. ¿Qué es importante para que podamos establecer que sí hay una causalidad? Que la variable independiente debe anteceder la dependiente. Así es como realmente sabemos que nuestra hipótesis está pues correctamente formulada. Que hay una covariación, que la variable independiente y dependiente se muevan de manera conjunta. Así es como podemos saber que realmente están conectadas estas dos variables. Y obviamente que sea algo verosímil. Y bueno, seguimos con el estudio longitudinal. Bueno, en cuanto al estudio longitudinal, la que sigue, por favor. ¿Lore? ¿Es la ¿Trabó? primera diapositiva? ¿Se quedó trabada? Ya está. Es esta, ¿verdad? Gracias, ya está. Y bueno, en cuanto al estudio longitudinal, pues sí, como dice la doctora, para poder diferenciar entre el transversal y el longitudinal, no, la anterior, por favor. Sí, en esa. Es que, por ejemplo, en la transversal es como si nosotros tuviéramos una foto. Es decir, está la foto y vamos a obtener todo lo que es la información. En el momento que nosotros obtenemos la información, pues ya se tiene todo. En cambio, en el longitudinal, la anterior, porfa, se volvió a mover la diapositiva. En cambio, el longitudinal es como si fuera la película, ¿no? Nosotros la vamos viendo, con el paso del tiempo va avanzando. Entonces, en el longitudinal normalmente tenemos más de una medición, y no se puede ser, por ejemplo, pues que vamos a hacer la determinación de alguna, no sé, hormona o medir los niveles de algún medicamento en el transcurso del tiempo, o vamos a realizar biopsias en la cual las hacemos como que a los, no sé, al mes, a los 3, 6 meses para ver los hallazgos. Ese es un estudio longitudinal. Y bueno, entonces en el longitudinal el principal ejemplo es la cohorte, ¿no? Nosotros tenemos que los dos grupos, los dos tipos de estudio que usamos con mayor frecuencia en los estudios son la cohorte y de casos y controles. Entonces, en el estudio transversal tenemos el de casos y controles, y en el estudio longitudinal tenemos la cohorte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el de casos y controles partimos de que nosotros ya tenemos la enfermedad o el efecto en el momento que vamos a iniciar el estudio, y nos vamos hacia atrás para ver cuáles o quiénes tuvieron el factor de riesgo, por ejemplo, o la causa, por así decirlo. Entonces, pero ambos pues también ya se dieron cuando nosotros vamos a iniciar el estudio. Entonces, por eso es transversal. Y bueno, en el caso de una cohorte, la diferencia, porque luego eso nos confunde mucho, la cohorte es en el cual nosotros tenemos, el grupo generalmente es un factor de riesgo que nosotros queremos evaluar. Entonces tenemos un grupo expuesto y no expuesto. Entonces partimos del factor de riesgo, y tenemos dos grupos, ¿no? Aquellos que sí tienen el factor y otros que no. Por ejemplo, no sé, fumar, tabaquismo, los que sí, los que no, y los vamos a seguir en el tiempo para ver quiénes desarrollan la enfermedad. Entonces, ese es un estudio de cohorte, y es longitudinal porque lo seguimos en el tiempo, y puede ser prospectivo o retrospectivo, dependiendo de si, por ejemplo, estamos en el presente y tenemos, como en este esquema que está aquí, tenemos al grupo expuesto y al no expuesto, y en ambos grupos vamos a investigar quiénes van a desarrollar o no, por ejemplo, la enfermedad o el problema que estamos buscando. Entonces, al final, pues vamos a comparar a los 4, ¿no? Los que sí tienen presente el problema y los que no, en ambos grupos de estudio.
Y este es prospectivo, pero también puede ser retrospectivo, que se le conoce como cohorte o perspectiva histórica, en el cual ya se dio el problema también y también pues ya sabemos, bueno, no sabemos, pero lo vamos a averiguar, el factor de riesgo. Entonces partimos del pasado al presente. La que sigue, por favor. Y bueno, hay otro tipo de estudio que luego no se incluye en los tipos de diseño, pero bueno, también es algo que debemos tener en cuenta, que es el estudios de caso. Este pues es un estudio en su mayoría descriptivo, en la cual tratamos como de averiguar o estudiar a profundidad las condiciones clínicas presentes, por ejemplo, relacionadas con algún diagnóstico o la evolución de estos sujetos o alguna respuesta al tratamiento. Y bueno, aquí es cuando nada más hay un número limitado de casos, ¿no? Que a lo mejor son casos, esos casos que nos llaman la atención en el hospital, que son casos raros, y bueno, estos no, generalmente pues este tipo de estudio no se emplea para la tesis, pero sí nos pueden servir para publicación. Y bueno, este puede ser reporte de caso, cuando se trata nada más de un caso raro, por ejemplo, o serie de casos cuando a partir de 2 en adelante, ¿no? Que pueden ser hasta 10 y que lo que hace es que comparten como que una característica similar entre ellos que los vuelve pues agrupables. Y bueno, finalmente, la que sigue. Es muy importante que nosotros contemos como con esta tablita, porque luego pues nos podemos hacer como que bolas. Los tipos de estudio, es decir, los estudios que ya tienen nombre como tal, tienen sus características y esas no van a cambiar. Más bien lo que va a cambiar es el diseño que nosotros vayamos a elegir de acuerdo a los objetivos que busquemos y a nuestra pregunta de investigación. Es decir, que debemos tratar, de acuerdo a esas características de cada estudio, ver cuál es el que se ajusta a lo que realmente nosotros estamos buscando. Y a lo mejor inicialmente pensamos en un tipo de estudio, pero ya después cuando nos dan como que algunas sugerencias, hasta puede cambiar el tipo de estudio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el transversal tenemos que aquí el estudio típico es el de las encuestas o cuestionarios. Aquí puede ser descriptivo o comparativo y pues es observacional y este puede ser prospectivo o retrospectivo. Bueno, también tenemos el de revisión de casos, que es el que vimos de la serie de casos o el reporte de casos, que este pues también generalmente es descriptivo, es longitudinal porque se sigue en el tiempo, con varias mediciones y es retrospectivo y observacional. El de casos y controles es perdón, aquí me equivoqué, el de casos y controles es transversal. Aquí dice longitudinal, pero es erróneo. Y siempre va a ser retrospectivo, observacional y transversal. Y pues es comparativo, ¿no? Comparamos a los casos y los controles generalmente son los que no tienen el factor de riesgo. Y bueno, aquí va nosotros ya tenemos el efecto y vamos a buscar quiénes tienen o quiénes no tienen el factor de riesgo. Y y bueno, ya tenemos el de la cohorte, que puede ser cohorte retrospectiva o cohorte prospectiva. Ambos son longitudinales y aquí pues el que es retrospectivo pues es comparativo y parte de la causa, es decir, de los que tienen el factor de riesgo y los que no, y ver quiénes desarrollan o no el efecto o la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y pero bueno, la diferencia entre la cohorte retrospectiva y prospectiva es que la prospectiva, en el momento en que nosotros iniciamos el estudio, únicamente tenemos los grupos con factores de riesgo o no, y vamos a ver si desarrollan o no la enfermedad a futuro. Y en cambio, en la cohorte retrospectiva, ambos ya se dieron, pero pues nosotros todavía no lo sabemos, es lo que vamos a investigar. O sea, lo vamos a obtener generalmente pues del expediente.
Y en el experimental, pues es longitudinal, pues comparativo, y recordemos que para que sea experimental debe cumplir con la característica de que debe tener un grupo control, es decir, comparativo, y que debe ser aleatorio. Y pues, y siempre va a ser prospectivo el experimental, porque se tiene que aplicar a futuro la intervención. Y bueno, si ustedes tienen presente estas características, cuando tengan que presentar su protocolo, pues no les vayan a corregir esas características, ¿no? Porque a veces ponemos que se trata, como aquí que yo me equivoqué, que se trata de un estudio de casos y controles y es longitudinal y a lo mejor es experimental y no, porque cada tipo de estudio tiene sus características propias. Y bueno, en el protocolo de estudio generalmente eso te piden, ¿no? Que tú describas todas las características aparte del tipo de estudio que tú estás utilizando. Entonces, generalmente tú pones, se trata de una cohorte, se trata de un estudio que es observacional, de una cohorte prospectiva, longitudinal, analítica. Pero, bueno, en realidad eso lo ponen, lo hacemos con fines de aprendizaje. Pero, por ejemplo, cuando uno ya va a publicar, no es necesario poner las características de observacional, longitudinal, analítico, porque al decir tú que se trata de una cohorte prospectiva, ya sabes por el tipo de estudio que tiene esas características y esas características son propias de ese estudio y no van a cambiar. Y bueno, eso es como lo importante de esta clase. No sé si tengan alguna duda. Yo creo que les ayuda mucho el hacer el esquema cuando ustedes estén planteándose lo que quieren estudiar, el de las flechitas, el de presente, pasado y futuro, y decir, bueno, yo tengo esto y lo que quiero investigar es esto, y ver entonces si es a futuro o si ya es en pasado, si voy a hacer mediciones en el tiempo o no, o solamente voy a obtener un dato y ya. Por ejemplo, no sé, en el caso de un estudio de casos y controles sería el estudio de casos y controles parte de que tienen la enfermedad. Entonces, por ejemplo, o el efecto. Entonces, por ejemplo, parto de que los pacientes que voy a estudiar tienen rechazo y me voy a ir atrás, porque es retrospectivo, a ver quiénes tuvieron el factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, es, no sé, los que tuvieron anticuerpos donante específico y los que no. Pero no estoy haciendo mediciones, nada más me voy atrás y veo quiénes sí tienen el factor de riesgo y quiénes no. Entonces, es retrospectivo y es transversal. Y en el estudio de una cohorte, por ejemplo, con ese mismo ejemplo, partimos de que veo a los pacientes que tienen anticuerpo donante específico en un grupo de estudio y los que no en otro grupo de estudio, y voy a ver en el tiempo, voy a estar como que buscando rechazo y, por ejemplo, tomo una biopsia y no tiene, otra biopsia y no tiene, y a la tercera biopsia a lo mejor sí tiene, entonces ese ya es una cohorte y es longitudinal y es prospectivo. Y bueno, eso sería prácticamente como que la conclusión o el resumen de los tipos de estudio. No sé si tengan alguna duda. Hay una pregunta aquí en el chat. Dice, en un estudio ambispectivo se modifica la manera de calcular la muestra. Debe ser habitual, debe ser una muestra mayor a la habitual. ¿En qué caso se puede aplicar el ambispectivo? Pregunta Claudia, la doctora Claudia. Bueno, en cuanto al tamaño de la muestra, no. Más bien nosotros calculamos, empleamos una fórmula de cálculo de tamaño de la muestra dependiendo del tipo de estudio que nosotros queremos hacer, pero más bien, así por ejemplo, se trata de un estudio descriptivo o si es analítico, hay ciertas fórmulas específicas en la cual, por ejemplo, si nosotros queremos comparar entre dos grupos las diferencias, o no, e incluso hay fórmulas específicas para cohorte, hay fórmula específica para casos y controles, pero no como tal para ambispectivo. Y bueno, ¿en qué casos se puede aplicar? Es como les decía el ejemplo en el que, no sé, yo tengo este mismo de rechazo, bueno, empleo esto porque como estamos en trasplantes es con lo que estamos familiarizados. Entonces, tenemos
por ejemplo, estos pacientes que tienen, ¿qué se puede decir? Que están trasplantados, ¿no? Entonces, nos vamos hacia atrás en el expediente y vamos a buscar quiénes tienen factores de riesgo, por ejemplo, si son de alto riesgo inmunológico o de bajo riesgo inmunológico, y a futuro les vamos a hacer como determinaciones de anticuerpos. Entonces, lo que yo quiero ver es quiénes van a desarrollar rechazo. Entonces, estoy tomando datos del pasado, del expediente, que son importantes o que van a influir en el resultado. Y aparte, voy a hacer a futuro pues ciertas determinaciones para ver si se da o no el efecto. Pero bueno, esto es importante que lo que se vaya a obtener en el pasado realmente esté relacionado o que creamos que está relacionado con el efecto, porque pues en todos los estudios nosotros tomamos cosas del pasado, ¿no? Por ejemplo, para las características demográficas, edad, todo lo que nos pudiera importar, edad, sexo, no sé, otras características que generalmente utilizamos en todos los estudios, pero no directamente están relacionados con el efecto. En este caso se refiere a eso, que son como que factores que ya tiene el sujeto o el grupo de estudio y que van a influir en el efecto o en lo que estamos buscando. No sé si se aclaró la duda. Sí. Ok, creo que sí dice que gracias, la doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que tengan a lo mejor con su tesis aquí que la quieran exponer? Puede ser en el chat también. Ok. Bueno, pues si se les van como ocurriendo más dudas ahorita en los siguientes minutos, pues las pueden también volver a poner. Ok. Bueno, vamos a seguir con la parte de bioética. La presentación, si gustan, se las compartimos. Tiene aquí al final así como unos esquemitas, también no sé nada más para tenerlo así como, aparte del cuadrito que nos compartió la doctora, que está muy claro, así como para que veamos cómo podemos dividir a grandes rasgos los estudios y algunas conclusiones que están relacionadas con todo lo que ya platicamos, pero bueno, finalmente lo más importante lo tenemos aquí en el cuadrito. Y para la siguiente parte de la plática, les voy a pedir que no se desconecten y que pues traten como de ser un poquito receptivos, porque a veces esta parte como que, y a mí también me llega a pasar que decimos, ay, no, esto ya no lo quiero escuchar, ¿no? Como que me da flojera ya escuchar esta parte. Pero es importante que veamos de dónde viene esta parte de la bioética, porque es una parte que nos van a insistir mucho a la hora de que hacemos nuestros diseños, a la hora de que presentamos nuestras tesis. Y bueno, les voy a mostrar aquí de dónde vienen y también les voy a dejar algunas guías para que sea ya como más fácil después aplicarlo cada quien en sus protocolos. Entonces, tenemos que la ética es una filosofía aplicada al estudio de sistemas de valores que conforman las morales y pueden estudiar los fundamentos de morales de derecho y deontológicos. Aquí vamos a ver ahorita qué es deontología y qué es derecho. Esta moral que estudia pues tiene contextos universales, sin embargo, dentro de esta universalidad, pues en diferentes ámbitos va a tener como ciertas circunstancias específicas. Entonces, vamos a ver cómo aquí en medicina tenemos una parte de la ética muy específica. La deontología es el conjunto de principios morales fundamentados en valores compartidos por los miembros de un grupo que definen cómo debe ser el comportamiento profesional.
Entonces, bueno, aquí en medicina tenemos muy presente cómo tenemos que ser tanto en nuestra práctica médica y sobre todo en esta parte de la investigación, cómo nos debemos conducir ante los pacientes. Y el otro, la otra definición importante es el derecho, que es un conjunto de principios, normas que expresan una idea de justicia. Y esto trata de regular las acciones de toda la gente y bueno, aquí sí se puede incluso aplicar la fuerza. En la previa, pues es algo que nosotros lo usamos para conducirnos y el derecho pues es algo que ya puede, nos pueden obligar incluso. Entonces, dentro de la ética está esta parte de la bioética, que es la disciplina que estudia el fenómeno moral de la consecuencia de que tengamos una intervención científica o una intervención tecnológica en la naturaleza. Entonces, esto va como muy del lado de la investigación. Y la ética médica, pues, incluye ambas partes, tanto la parte clínica, que es nuestra práctica diaria, y la parte de investigación. Em, el surgimiento de la bioética se da en el análisis de uso de la ciencia y tecnología, con base en experiencias vividas por la comunidad internacional. Entonces, ustedes, vamos viendo cómo la bioética va avanzando y pues va mejorando obviamente en favor de los pacientes, como antes pues no se tenía realmente tanto respeto por la autonomía del paciente y ahora es cada vez mayor. A lo largo, sobre todo de guerras y el impacto de los humanos sobre la naturaleza, pues se han dado varios cuestionamientos éticos acerca de conflictos morales, sociales, políticos en biomedicina. Y esto sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Vemos aquí esos antecedentes históricos que generalmente en nuestra tesis, en la parte de bioética, pues los nombramos y ver aquí que a veces los nombramos, pero luego nos preguntan, bueno, eso de que es, pues sí tenemos que conocer de dónde proviene, del código de Nuremberg, que sienta las bases para el respeto y la autonomía, la dignidad en las personas que están sujetas a alguna investigación o alguna intervención médica. La Declaración de Helsinki, en donde es una asociación médica mundial y establece los principios éticos para que la investigación médica involucre sujetos humanos. Y en el 97, el Tratado de Oviedo del Consejo de Europa, donde se establece la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano ante la aplicación de biología y medicina. Este informe de Belmont se los voy a compartir, está muy sencillo, son 12 páginas y es una principios y guías éticos para la protección de sujetos humanos de investigación. Entonces, este código es el prototipo para muchos otros, otras guías y lo importante aquí, la finalidad es asegurar que la investigación en seres humanos se realice siempre de forma ética. Dentro de los hospitales, y esto es importante que lo conozcamos, va a haber, debe haber 2 comités que estén supervisando nuestras actividades, tanto nuestras actividades como la práctica clínica, como nuestras actividades en la parte de investigación. Entonces, tenemos el Comité Hospitalario de Bioética. Pues, es un espacio colegiado, es interdisciplinario, se supone que tiene que haber integrantes pues, de todo, ¿no? Se tiene que haber tanto médicos, tiene que haber trabajo social, se supone que tiene que haber una parte legal, tiene que haber alguien que pues prácticamente no tenga nada que ver con el hospital y entre todos poder tener análisis y reflexión de todos los procesos que surgen de la atención médica. Entonces, se presentan casos complejos y entre todos pues pueden dar como una pauta de cómo nos debemos manejar. Ellos, el comité de bioética, cuando a veces queremos hacer algún proyecto de investigación un poquito complejo, pues también llega a ellos esta parte. Y el comité de ética en investigación, pues principalmente está formado por gente que se dedica a la investigación, también es un órgano colegiado, va a evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, va a emitir recomendaciones de carácter ético y pues nos va a dar los lineamientos para elaborar
todos nuestros estudios. Esos lineamientos pues van a estar basados en normas internacionales y van a estar pendientes de una vez que se haya dictaminado un estudio, cómo lo vamos a dar el seguimiento. Cuando ustedes vayan a redactar esta parte de bioética, este cuadrito como que les puede ayudar mucho. Estas 4 partes las tenemos que tocar en el texto. El respeto por la autonomía. Este es que el paciente pueda estar, o sea, que él tenga derecho a entrar al estudio y tenga también que es por su propia decisión salir de este estudio. Que nuestro estudio que vamos a realizar tiene una finalidad de ser benéfico para el paciente. Esto, pues bueno, a nosotros nos queda muy claro que como médicos, sea cual sea la intervención que vamos a hacer, es para beneficiar al paciente. Sin embargo, lo tenemos que plasmar como tal y también a la hora de explicarle al paciente si quiere participar o no, aunque sea solamente una encuesta. El principio de no maleficencia también tiene que establecerse aquí, aunque parece que es lo mismo, el beneficio y no maleficencia, también se tiene que establecer que en el estudio que vamos a hacer no vamos a ocasionar algún daño y esta parte de la justicia es muy importante, establecer muy bien que tanto el paciente que intervenga en el estudio como el que no va a recibir exactamente la misma atención y los mismos beneficios. Cada hospital o cada institución tiene como un machote de cómo hacer el consentimiento informado. Estos 4 puntos que mencionamos aquí atrás van a estar plasmados aquí. Aquí es donde el paciente va a afirmar que está de acuerdo con todo esto, que ya se lo explicamos. Este es un ejemplo de un consentimiento. ¿Qué parte aquí debemos tener como mucho cuidado? Debemos tener cuidado en que el lenguaje sea claro para el paciente. Ahorita aquí adelante vienen unos tips también. Y es muy importante que donde viene aquí la parte de beneficios, viene por aquí. Dice que si se va a obtener algún beneficio al paciente, realmente cuando estamos haciendo un protocolo de investigación, lo ideal es poner que no va a recibir ningún beneficio de manera personal, sino más bien el beneficio, pues bueno, va a ser a la larga para otros pacientes para tener una mejor comprensión de la patología que estamos estudiando. Entonces aquí viene otro ejemplo de consentimiento. Aquí esto que dice de los procedimientos que vamos a realizar, aquí recomiendan que lo hagamos como con un esquema, porque a veces pues agarramos al paciente que ya va a entrar a cirugía o que el paciente ya se complicó y que lo agarramos muy rápido. Si tenemos un esquema, es más rápido explicar sobre eso que estar explicando con un texto de 2 páginas. Entonces, esta es una muy buena idea. Lo que les comentaba de que no hay beneficio, o sea, todos los pacientes van a adquirir el mismo beneficio porque si no van a decir ahí que no hay como igualdad entre los sujetos, tanto los que tienen investigación como los que no. El aviso de privacidad es algo que en la mayoría de los hospitales no nos lo están solicitando, en los institutos sí se está solicitando, pero mi sugerencia es que si van a emitir un consentimiento informado, también les den lo del aviso de privacidad, porque esto es algo, los que les comentaba, la bioética es algo que va avanzando todos los días y mañana van a decir, bueno, ya terminé mi estudio y te van a decir, y el aviso de privacidad, así, no tengo ninguno, ¿no? Entonces tienes que ir a buscar otra vez a todos los pacientes. Entonces ténganlo y ahí lo guardan y pues no pasa nada. Si no lo ocupan, lo más seguro es que en un futuro muy próximo, secundario a todo lo que ha pasado ahorita con la contingencia, es que sí nos lo van a empezar a solicitar. ¿Qué pasa cuando por algún motivo no podemos contactar a los familiares? También otro ejemplo muy claro es aquí con la situación de COVID. ¿Cómo puedo yo contactar a un paciente que se acaba de ir a su casa con COVID? Pues bueno, no puedo ir a llevarle a que me firme el consentimiento. Sí es válido hacerlo por vía telefónica. En el cuerpo del protocolo tenemos que poner esta parte bien específica, qué es lo que le estamos diciendo al paciente y el contacto de la persona que nos está autorizando y si es válido. Otro ejemplo sería si nuestro sujeto de investigación pues ya falleció porque estamos estudiando muertes, pues tampoco es como de lo mejor ir a la casa del familiar a que nos firme, entonces también es válida esta parte. Este cuadro se me hizo muy bonito porque podemos ver aquí cómo
a veces la investigación nosotros nos metemos porque, bueno, la tenemos que hacer. A veces nos metemos porque nos gusta, pero aquí es una comparación entre la atención médica y la investigación clínica. Es prácticamente lo mismo que realizamos, únicamente que con la investigación intentamos que nuestra práctica clínica, nuestra práctica quirúrgica sea mejor cada día. Entonces, pues van muy de la mano los dos rubros. Y aquí les voy a, aquí, esta presentación, les digo, de aquí pueden sacar como las referencias a la hora de que vayan a tocar estos puntos de la parte de bioética. Tienen que mencionar la Constitución Política, el reglamento de la Ley General de Salud, lo de los 4 puntos que deben mencionar en el texto. Aquí les voy a dejar estas ligas y les voy a compartir unos PDF en donde va a tener así como un machote de cómo pueden poner lo de la parte de bioética y pues también cómo pueden hacer que sus consentimientos sean mejores. Y no tengan, porque a veces también sentimos como que no voy a usar consentimiento porque solamente voy a agarrar el expediente. Pero de repente nos vemos ahí en el comité de ética o de bioética y nos dicen, no, necesitas un consentimiento, ¿no? Entonces, pues sí, planifíquenlo y que no los vayan que no se sientan como que ya se les acabó el estudio porque no tienen el consentimiento. No es mayor problema si lo planificamos con tiempo. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por la parte de bioética. ¿Tienen alguna pregunta de esta o de la presentación pasada? Perdón, nada más para en lo que se formulan alguna pregunta. Quisiera dar como algunos puntos también de este aspecto, de los aspectos bioéticos, que bueno, lo importante aquí es que cuando ustedes estén redactando eso, ese punto, pues, donde dice aspectos bioéticos, que se enfoquen a lo que es, a lo mejor lo que es la declaración de Helsinki y todo eso es importante, ¿no? Pero lo que sí les van a pedir como de forma obligatoria en todos los hospitales es que ustedes establezcan el tipo de riesgo también. Y bueno, esto es de acuerdo a lo que es la Ley General de Salud, como decía la doctora Lorena, y hay que establecerlo del artículo 17, en el cual nos dice si se trata de un estudio sin riesgo o de riesgo menor sin riesgo y de mayor riesgo o de máximo riesgo o de menor riesgo o de riesgo leve. Es decir, por ejemplo, el decir riesgo es aquel en el cual nosotros no establecemos o no hacemos ninguna intervención. Entonces, aquí lo que hacemos es nada más revisar el expediente electrónico. No tenemos como que relación con las variables. Y ya en el de cuando existe un riesgo leve, es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a tomar una muestra de sangre o vamos a hacer algún procedimiento, pero que no genera mayor, pues, gran riesgo, ¿no? Y en el caso de que exista un riesgo mayor, es cuando, por ejemplo, en los estudios experimentales, en el cual nosotros, pues, si ya vamos a aplicar alguna intervención o vamos a manipular o a realizar alguna intervención. Eso es importante. Lo otro es que también ustedes a veces nada más como que nos enfocamos a colocar estos aspectos y lo que es el tipo de riesgo, pero a veces no mencionamos lo que son los riesgos que pudiera obtener o se pudieran tener. Entonces es importante que si hay algún riesgo potencial en este estudio, que nosotros lo describamos y que además nosotros describamos qué es lo que vamos a poder o hacer más bien, qué vamos a hacer en caso de que ocurra algún riesgo o qué medidas vamos a tomar en el estudio para tratar de reducir ese riesgo. O si, por ejemplo, existe alguna complicación durante el estudio, generalmente, pues, la mayoría de los estudios que nosotros realizamos pues no son de riesgo porque nos basamos en el expediente, pero hay otras personas que sí se atreven a realizar estudios donde ya se hace alguna intervención. Entonces, aquí, bueno, es importante que nosotros también mencionemos si, por ejemplo, va a haber alguna complicación,
cómo nosotros la vamos a manejar, si por ejemplo va a ser atendido o no en el hospital para esa complicación, si va a generar o no algún gasto extra, ¿no? Para el participante. Y bueno, también es importante que nosotros mencionemos que todos los datos que se van a obtener van a ser confidenciales y que bueno, que a lo mejor nosotros los vamos a presentar los resultados en algún congreso o los vamos a publicar, pero bueno, siguen siendo confidenciales porque no estamos poniendo el nombre de las personas, de los sujetos participantes. Y en el caso del consentimiento, también es importante que nosotros empleemos palabras que pueda entender el sujeto de estudio, porque a veces nos basamos en el consentimiento que nosotros tenemos del hospital y no es lo mismo. Aquí debemos explicar todo el procedimiento con palabras que pueda entender cualquier sujeto, pues no nada más un médico, porque luego esto es motivo de rechazo del comité de ética, ¿no? Te lo regresa porque empleamos términos médicos y bueno, también si va a existir alguna remuneración, hay algunos estudios donde sí se obtiene alguna remuneración o la obtiene el sujeto que va a ingresar al estudio, pero bueno, esto no ocurre en las tesis, ¿no? Y bueno, al final pues ya se pone lo que es, siempre se debe poner lo que son los datos del investigador y cómo contactarlo a través de correo electrónico, del teléfono. Eso también es importante por cualquier cosa que pudiera suceder en el estudio. Y bueno, ya en el caso de también lo que decía la doctora, que si no contaban con el consentimiento y que tampoco fuera así como que, ay, bueno, ya no voy a poder hacer el estudio. Por ejemplo, en el caso de los estudios retrospectivos, cuando son los datos obtenidos nada más del expediente, no necesariamente se tiene que tener un consentimiento, porque, por ejemplo, si estás haciendo el estudio en pacientes que para ver quiénes fallecieron y quiénes no, pues no, ya no lo vas a revivir para el consentimiento, es decir, el efecto pues ya se dio y no te va a poder firmar, ¿no? Entonces aquí no es obligatorio que se tenga consentimiento, donde sí es en aquellos que son como prospectivos y en los cuales pues se va a realizar alguna intervención, por mínima que sea, ¿no? Por ejemplo, tomar una muestra o algo así. Sí, idealmente no se debería pedir, pero por ejemplo en los institutos te lo piden, entonces, pues bueno, no pasa nada, sino pues ustedes lo presentan y ya se les dicen, lo elaboran y ya lo hacen. Pero pues está muy bien. Les mandamos entonces los documentos para que tengan ahí las lecturas que están muy interesantes. Les mando la presentación y pues bueno, también vamos a tener la presentación grabada en YouTube. La presentación pasada pues hubo ahí un problema y desgraciadamente no se grabó, pero esta sí se las vamos a hacer llegar. Y para la siguiente clase vamos a tener lo de la elaboración de la base de datos. Yo me acuerdo que Jesús nos iba a prestar su estata. ¿Está Jesús Chávez conectado? Yo lo vi, aquí está. Bueno, si no, luego le mandamos mensaje a Jesús para ver si nos puede conseguir el SPSS, perdón, para la siguiente clase. De hecho, Jesús me había mandado el link para que pudieran descargarlo, lo mandamos por el grupo. No sé si pudieron, aunque creo que ese nada más es para SPSS, para la versión ¿cómo se llama? ¿De Windows o cómo se llama? Creo que versión para Mac, ¿no? Okay. El no Mac, ajá. Ok. Bueno, pues lo checamos entonces a ver si la podemos descargar. Bueno, pues si no tienen más preguntas,
damos por concluida esta sesión. En el chat ya saben que pueden también compartir sus preguntas y si tienen tesis para revisar, ya sea que la puedan compartir si quieren en el chat o ahí en el Classroom, como a ustedes les sea más cómodo. Bueno, pues muchas gracias, doctora Robledo. Gracias a ti. Y gracias a todos los doctores. Hasta luego. Bye.